Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Gusto de saludarles, hermanas, también ustedes, donde quiera se encuentren, sean bienvenidas, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática, en este día miércoles 24 de febrero, anunciándoles que hoy tenemos servicio de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, en Irving, Texas, la iglesia central, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. A partir de las 7:30 de la noche tenemos este servicio de oración y testimonio. Les invitamos, no falten. También aprovecho para anunciar a la audiencia de Houston que estaré predicando este sábado que viene, este sábado 27, allí en la iglesia, en el Templo Pentecostés Los Lirios, en el 1023 de la Harbor Street. Les esperamos allí este sábado que viene. Está ya aquí mi hermano Carmelo, mi hermano Tony, listos para ayudarme con la lección. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y damos gracias a Dios porque ya estamos en el miércoles, mitad de la semana, y las bendiciones de Dios no se han apartado de nosotros porque Él es grande y misericordioso. Y esperamos también aquí nosotros, hermanos, que tú, donde quiera te encuentres, también te goces en el Señor, aún en medio de las pruebas, porque eso es lo que el Señor quiere, que aún en medio de las pruebas le demos la gloria y la honra, porque eso es lo que Satanás no quiere que hagamos. Él quiere que en medio de las pruebas, de las necesidades, estemos con una cara larga, amargados y hasta echándole tal vez la culpa a Dios. No, alégrate, gózate y dile: Señor, gracias porque todavía puedo ver, puedo oír, puedo hablar, puedo moverme. Gracias, Señor. Y eso le agrada a Dios y puede ocurrir ese milagro en tu vida, hermano. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Yo también agradecido por estar aquí con estos varones, ¿verdad? Recorriendo la vida de David en estos libros de Primera y Segunda de Samuel, hermanos. Y yo en lo personal he sido muy bendecido porque he aprendido muchas cosas en las cuales, ¿verdad? Yo las había agarrado muy a la ligera. Así es que oremos, hermanos, los unos por los otros, porque sabemos que el enemigo, ¿verdad?, no quiere que tu actitud cambie, que tu modo de pensar, de hacer las cosas ante ¿verdad?, las cosas de Dios, ¿verdad?, sean diferentes y los tomemos muy en serio y con la delicadeza que el Señor merece y la reverencia que tú y yo podamos, por medio de estas lecciones, aprender y tener ese cambio en nuestras vidas. Así es que el Señor nos bendiga y nos guarde para esta hora que estamos viviendo. Amén. Y no podemos avanzar sin antes orar, así que vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Hermano Tony, por favor. Sí, oremos, hermanos. Padre eterno, que todo lo sabes, que todo lo puedes. Señor, de ti recibimos todo, recibimos la vida, el aire, el agua, la luz, los alimentos, porque cada día se renuevan para tus hijos, tu misericordia. Muchas gracias por ello, Padre. Y gracias por estar aquí reunidos, mis hermanos, Señor, Betty, Patti allí en los controles, con un mismo propósito, que es compartir tu santa y bendita palabra con todo aquel que siente en su corazón que esto le es de bendición. Bendícenos a todos, bendito Padre de amor, y que seamos sabios, que en todo te pongamos en primer lugar, y que tu Santo Espíritu nos haga sonar la alarma cuando el enemigo venga a atacarnos en cualquier área, y podamos rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es en ese nombre bendito y poderoso que te suplicamos estos favores. Amén. 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 Orgullo versus piedad es el subtítulo para este día. Vamos de una vez, hermano Carmelo. Viendo a David dar toda la gloria a Dios, en lugar de reclamarla para él mismo, como rey, ¿qué rasgo hereditario se desencadenó en la hija de Saúl, Mical, y cómo reprobó Dios su amargura? Bueno, vamos a verlo siguiendo, ¿verdad?, la lectura en 2 de Samuel 6, versículo 16 y luego del 20 al 23, que nos dice de esta manera: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ahora vamos a leer
el versículo del 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré vil, más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí podemos estar viendo un diálogo, ¿verdad? Un diálogo muy diferente de uno del otro, un diálogo en que se vieron los celos de esta esposa de David, Mical, y vemos, ¿verdad?, cómo David le respondió y cómo Dios aprobó esta actitud de David, que al último, ¿verdad?, allí hubo una sentencia contra Mical, que nunca más tendría hijos. Fíjense lo que sigue diciendo aquí Patriarcas y Profetas, en la página 766. Dice que David consideró que Mical había menospreciado y deshonrado el servicio de Dios, y le contestó severamente: delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda tu casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, danzaré delante de Jehová, y aún me haré, como dicen los versículos que estuve leyendo, más vil que esta vez. Entonces dice que al reproche de David se agregó el del Señor, a causa de su orgullo y arrogancia, y Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí podemos ver, hermanos, realmente la bendición de Dios, la aprobación de Dios hacia este acto de David, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, como todo, como siempre pasan, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad? Siempre hay alguien que no le va a gustar la manera en que nosotros como hijos de Dios somos, la manera en que nosotros honramos a Dios, ¿verdad?, la manera en cómo nosotros tenemos cuidado en las cosas y en el tiempo de Dios, que es su santo sábado. Así es que también, hermanos, para nosotros esta es una reprensión, esta es una advertencia, en la cual cuando estamos en la casa del Señor debemos de tener cuidado la manera como estamos honrándole, cómo estamos adorándole, porque cuántos de nosotros no vamos a la iglesia con una actitud diferente a la cual deberíamos de ir, ¿verdad, hermanos?, en adoración. Muchas veces estamos con el cuchicheo, con las críticas, o estamos con la mente en otro lugar, menos en el que deberíamos de estar. Así es que ahí, hermanos, pues, ¿verdad?, esto es algo para que yo entienda, comprenda y analice de que, ¿verdad?, mi actitud hacia con Dios debe de ser una forma diferente a la que muchas veces he actuado yo. Aquí vemos nosotros a Mical, que no está participando del regocijo reverente de David, y menosprecia por lo tanto la actitud del rey. Y bueno, así tristemente sucede a veces en las iglesias también. Hay algunos que llegan con una actitud tan amargada y a veces más pendientes de ver errores de otros adoradores que realmente ellos participar de la adoración. Hay muchos Micales en este tiempo también, que no participan del gozo, del regocijo reverente que se da en un servicio a Jehová, porque todo el tiempo llegan o solo para criticar o para estar mirando a los demás adoradores. Hay que tener cuidado porque Mical, miren ustedes, David dice que llegó a su casa para bendecir su casa. David esperaba, hermanos, que él también, como Obed-Edom, él esperaba que lo mismo su familia también fuera bendecida, porque él estaba a tono con todo lo que representaba la santidad de la ley de Dios. Se había quitado el manto regio para ponerse ese efod, ya leímos ayer, no para usurpar las funciones sacerdotales, sino para estar en armonía con la ocasión. Pero esta mujer, para ella, el que se haya quitado el manto regio y ponerse el efod, para ella eso era de vestirse, eso era algo vil, eso era algo despreciable.
Y David le dice, pues yo voy a seguir siendo más vil todavía, le dice, en el sentido, voy a seguirme gozando más. Como quien dice, tú no estás entendiendo lo que está pasando. Y miren ustedes, desde entonces, dice esa mujer, no tuvo más hijos. No tuvo hijos. En otras palabras, como a manera de castigo, hermanos, le vino aquello. Aquí podemos ver, hermanos, de que hay que tener mucho cuidado con andar juzgando uno a las personas por sus expresiones de gozo, siempre y cuando sean reverentes. Uno mejor, hermanos, hay que quedarse callado. Amén. Y no entrar en ese juzgamiento. Amén. Porque Mical, ahí mire, le llevó el castigo por juzgar la actitud de su esposo. Bueno, vamos a mirar lo que sigue aquí ya con el don profético, hermano Tony. Sí, en Dones Espirituales, el tomo 4A, la página 112 y 113, dice: la dignidad y el orgullo de la hija del rey Saúl se escandalizó al ver que el rey David había dejado de lado sus vestiduras reales y su cetro real, y se había vestido con las sencillas prendas de lino que llevaba el sacerdote. Pensó que se estaba deshonrando enormemente ante el pueblo de Israel, pero Dios honró a David a los ojos de todo Israel, permitiendo que su espíritu estuviera sobre él. Ya se mencionó en la escuela sabática de ayer o antes de ayer, de que al quitarse las ropas el rey David estaba haciendo que las miradas de las personas no se fijaran en la ropa regia de David, porque en esa condición él era uno más del pueblo, como cualquier otro. No era el rey el que mandaba al pueblo, el que mandaba al pueblo era Dios representado en el arca, representado por el arca. Y David, solamente como uno más de los siervos, se gozaba ante la presencia de Dios. Es lo que estaba pasando aquí. La otra es que Mical había heredado el orgullo, la crítica y el orgullo y envidia de su padre Saúl, y empezó a criticar a David. Y antes de leer lo que dice el Espíritu de Profecía, quería mencionar, hermano, que tal vez no tienes hijos, ya tal vez tienes 2 años, 3 años de casado, y quieren tener hijo y no pueden tenerlo. Bueno, aquí nos está diciendo que esta mujer, por criticar al siervo de Dios, Dios la castiga no teniendo hijos. Ahora yo te quiero decir, hermano, hermana, así como Dios castigó a Mical no teniendo hijos por ese pecado, el Señor te puede bendecir a ti, hermana, hermano, si eres fiel a Dios. Recuerda que Ana, en temor, oró al Señor de todo su corazón, y Dios le concedió a Samuel, el más grande profeta de los jueces de Israel. Dios te puede conceder ese hijo que quieres si es su misericordia, pero lo que estamos viendo aquí es que debemos de tener temor a Dios. Y lo que quiero leerte aquí acerca de Mical se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 699, párrafo 2, dice: en la amargura de su ira, ella, o sea Mical, no pudo aguardar el regreso de David al palacio. O sea, ella hubiera podido esperar a que David regresara y allá solas en la alcoba empezar a discutir eso, pero no. Salió al encuentro, imagínense, dice, sino que salió a su encuentro, y cuando él la saludó bondadosamente, soltó un torrente de palabras amargas pronunciadas en tono mordaz, diciendo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La palabra que yo leí en una traducción era como un jeglar, algo así. Y busqué esa palabra y juglar o jeglar, ya no recuerdo cómo se pronuncia, cómo está escrita, pero dice que quiere decir un descerebrado. O sea que lo dijo como un loco, un descerebrado. Te estás presentando delante de Dios. Pero David estaba honrando a Dios. Y hermanos, el honrar a Dios, el servir a Dios,
para el que se pierde es locura. Por eso debemos de honrar a Dios en todo lo que hagamos. Eso es lo que yo quiero mencionar en esta hora. Qué triste, hermanos, que Mical, pudiendo haberle dado un heredero a David que fuera del linaje de Saúl, no se lo dio, porque se volvió estéril. La esterilidad de ella impidió que David pudiera tener, pues prácticamente un heredero. Imagínense ustedes de que viniera del linaje de Saúl. Se la perdió Mical por andar de arrogante, por andar de amarga, por andar de prejuiciosa y por no entrar en aquella santidad en la cual su esposo andaba. Esto me recuerda un anciano de iglesia que conocí. Ese hombre era un hombre de Dios, muy respetado entre los ancianos de aquella área donde este servidor también servía. Y me recuerdo cuántas veces lo vi a él sufriendo, porque la esposa que tenía no entraba en esa misión a la cual su esposo había sido llamado. Me recuerdo que cuando llegaban a la iglesia, ella siempre tenía una cara de amargura, y si había alguna junta donde él tenía que quedarse, ella estaba pero molesta con él porque se quedaba la junta. Era de pleito todo el tiempo. El pobre hermano no podía hacer bien su trabajo de anciano, porque ella solo quería ir a la iglesia, estar sentada con él a la par y con la misma irse. No dejaba que él se gozara y que sirviera. Podía ver yo en esta hermana una Mical que tristemente servía solamente de piedra de tropiezo al ministerio de su esposo. Aquí Mical eso quiere hacer con David, pero David, miren, también se da su lugar, porque David le dice que si tú le dices quieres verme vil, pues me vas a ver más vil, le dice, porque yo voy a seguir gozándome. Y todavía le dice, me voy a hacer más vil que esta vez, le dice, y seré bajo a tus ojos, pero voy a ser honrado delante de las criadas de quienes has hablado, le dijo. En otras palabras, el pueblo va a reconocer que yo esto lo hago porque amo a mi Señor, porque estoy tan agradecido con Él. Y esto que has visto es parte del gozo y la alegría que yo siento. Y vine aquí, como quien dice, para que esto lo experimentemos como familia. Oh, qué triste, qué triste. Por eso la lección se llama orgullo versus piedad, porque el orgullo de Mical es el que está aquí prevaleciendo, hermanos. Qué triste. Bueno, pero ¿con qué es comparada, hermano Carmelo, la sagrada ceremonia de David llevando el arca al corazón de la nación? Bueno, aquí lo vamos a leer en dos libros, hermanos, que hasta la fecha y en este tiempo es lo que la mayoría de nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar leyendo, lo que es Apocalipsis y Daniel, que son dos libros que se compenetran, que son dos libros que si en un libro tú encuentras algo misterioso, te lo va a revelar el otro. Así es que vamos a leer primeramente aquí en Apocalipsis 14, 12 y 13 lo que el Señor nos dice. Dice Apocalipsis 14, 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y los vamos pudiendo ver en la evidencia, ¿verdad?, de cómo las enseñanzas del siervo del Señor que es David, que ya ve tantos años que hace, todavía esas enseñanzas se están haciendo efectivas hoy en día para nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a Daniel 12 y versículo 2. Daniel 12, versículo 2 nos dice de esta manera, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En cuál de los dos grupos te gustaría estar a ti, hermanos? ¿En los que van a ser despertados para vergüenza o los que van a ser despertados para vida eterna? Así es que nosotros, con nuestra manera de vivir, pues estamos señalando en qué camino y en qué destino queremos estar. Pero que el Señor, que nos está dando oportunidad hoy en día para que reconozcamos nuestra condición y pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone si en algún momento hemos también actuado como esta Mical,
que el Señor nos perdone y nos ayude para que las cosas de aquí en adelante podamos hacerlas para honra y gloria del Señor, y no andar criticando, no andar murmurando, y mucho menos en el santuario. Fíjense dónde estaba el santuario, en medio de las 12 tribus. Así es que, hermanos, ese mero en medio es aquí así en tu corazón, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y que nos lo cambie y nos dé un corazón de carne que le ame, que le adore y que le espere, ¿verdad? Con toda reverencia. Sí, hermano. Sí, como aquí el arca estaba entrando a la nación y todos estaban regocijados. ¿Y quiénes iban guiando al arca? Los sacerdotes, David, que iba danzando. En otras palabras, Dios aceptó lo que David hacía porque hasta en ese momento era justo. Fue justo, tuvo su falla después, pero allí era un hombre justo delante de Dios. Y como dice el hermano Carmelo, y como ya se leyó antes, bueno, él se adelantó un poquito en su comentario, porque cuando entremos a la patria celestial, allí va a entrar los obedientes, como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Daniel 12:2 habla de la resurrección también de los santos. Y cuando entremos, qué gran alegría va a haber allí. Amén. Exactamente. El bienaventurados aquí es para los que perseveran en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. David estaba gozoso con los mandamientos de Dios. David estaba gozoso, lleno de felicidad por el arca, símbolo de la presencia de Dios, y que ahí adentro estaban los santos mandamientos. De la misma manera, Apocalipsis dice que los que son pacientes en guardar los mandamientos, es decir, perseverantes en eso, dice que serán bienaventurados y serán de los que mueren en el Señor también felices. En otras palabras, hay una conexión de gozo entre los mandamientos y los que mueren en el Señor. Bueno, así nosotros vemos que, hermanos, vale la pena perseverar en la obediencia a los santos mandamientos. Esta palabra, aquí está la paciencia, es un término para indicar resistencia, aguante, perseverancia, esta palabra paciencia. Y esto es lo que se espera de nosotros, los que hemos entendido y conocido que los mandamientos de Dios siguen siendo válidos. Debemos perseverar en la obediencia a ellos, y eso finalmente nos hará bienaventurados. Bueno, vamos a ver el don profético, hermano Tony. Sí, vamos a ver el conflicto de los siglos, la página 621, y también lo que nos dice dones espirituales, primeramente en la página 113, dice dones espirituales. David se humilló, pero Dios lo exaltó. Cantó de manera inspirada, tocando el arpa, produciendo la música más encantadora. Sintió en un pequeño grado ese santo gozo que todos los santos experimentarán al escuchar la voz de Dios cuando su cautiverio sea relevado y Dios haga un pacto de paz con todos los que han gustado sus mandamientos. Se cita Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Una resurrección mixta, una resurrección de justos y malos. Los malos van a resucitar solamente para ver la profecía, la promesa que el Señor les dijo, que ellos se verían, lo verían venir en la gloria de su Padre. Es una promesa que Dios les hizo a ellos. Y Dios los va a levantar para que vean que Él era el Hijo de Dios al que estaban crucificando, al que estaban matando. Amén. Interesante que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Quiénes son los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel? Pues son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que también guardan el Santo Sábado, que mueren en ese mensaje y santificados por ese mensaje. Hermanos, lo que les espera es esto: oír un pacto de paz que Dios hace con ellos, y básicamente es también ser declarados benditos, dichosos. Bueno, una vez que el arca estuvo, hermano Carmelo, en su lugar,
el trono de David fue establecido y el rey tuvo descanso de sus enemigos. ¿Y cuál era su gran inspiración? Bueno, pues ahí lo vamos a ver en 2 de Samuel 7, del 1 al 3, cuál era el deseo de David, ¿verdad?, para esto. Dice capítulo 7 y versículo del 1 al 3 de esta manera: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí vemos que el deseo de David era de construirle, ¿verdad?, un templo al Señor, porque él veía la diferencia en donde él vivía, hermanos, en el palacio, ¿verdad?, mientras que Jehová estaba entre cortinas, mientras que su rey estaba viviendo, ¿verdad?, en una situación muy diferente, porque ya nos había dicho que el Señor, ¿verdad?, ya con Moisés, ¿verdad?, que se le hiciera un santuario, y en esa ocasión, como estaban en el desierto, pues lo hicieron portátil, pero ya estando por acá, ¿verdad?, el rey sintió ese deseo de construirle un templo al Señor. Pero aquí vamos a verlo más adelante, lo que le dice el profeta a este rey. Bueno, no cabe duda de que el agradecimiento de David por todo lo que Dios ha hecho con él, lo está llevando a querer, aspirar a tener esto, el privilegio de construir un templo. Así que para ir finalizando, hermano Tony, ¿cómo respondió el Señor al deseo de David y por qué? Sí, vamos a leer los versículos de ahí de 2 de Samuel, el capítulo 7, versículos 4 y 5 y 12 y 13. Versículos 4, 5, 12 y 13 de 2 de Samuel, capítulo 7, dice así la palabra del Señor. El 4 y el 5 dice: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que more? Y luego nos vamos al 12 y 13. Dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora vamos a pasar a Primera de Crónicas 22, del 7 al 10. Del 7 al 10 dice así la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22, del 7 al 10. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. ¿Hasta dónde? El 10. Hasta el 10 dice: Él edificará casa a mi nombre, él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amén. David propone en su corazón edificarle trono, o que sea casa a Dios, hacerle su templo. Pero Dios le dice: no, tú no me vas a edificar templo porque tú has derramado sangre. Tu hijo es el que va a construirme ese templo, y yo le voy a dar paz, va a tener paz en sus días. Ahora aquí vemos un gozo en David por esta nueva. David se propuso en su corazón hacerle ese templo al Señor, y Dios se agrada de ello, pero dice: tú no me lo vas a hacer, tú has estado en guerra, has matado gente, pero tu hijo lo va a hacer.
y yo le voy a dar paz, lo voy a sentar en tu trono. Su nombre se va a llamar Salomón y él va a reinar en tu lugar. Ese es un motivo de gozo para David, porque él sabe que su reinado va a continuar, porque hasta el nombre de su hijo se le da. Antes de que nazca Salomón ya se le está diciendo cómo se va a llamar. Y va a estar en el trono. Eso es motivo de gozo. Ahora, hermanos, todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos viendo, cabe dentro de la paciencia de los santos. David, en todo lo que él sufrió, manifestó paciencia creyendo en Dios. Y ahora le viene la recompensa. Se le da el trono, se siente en el trono, pero ahora se le promete que su trono va a permanecer y que su hijo va a gobernar y va a tener paz en su tiempo. Qué alegría para David, para el padre, saber que Dios va a prosperar su casa. Y le promete que si su descendencia es fiel, iba para siempre a estar en el trono. Amén. Hermano Tony, precisamente, fíjense nomás, el conflicto y la vida de David, cómo fue, ¿verdad? Turbulenta, cómo hubo subidas y bajadas, pero vemos aquí que Dios le dice por medio del profeta que en los días de su hijo iba a haber paz, y miren lo que quiere decir la palabra Salomón, pacífico, y eso es lo que hubo en los días de Salomón. Paz. El que él, ¿verdad?, haya hecho ciertas cosas que no tuvo paz, bueno, fueron cosas de él, pero el Señor le quería dar paz. Sí. Ahora vemos otra cosa también aquí, ¿verdad? Como David, cuando el profeta hablaba, David sabía que era voz de Dios por medio de ese profeta, y por eso él no se opuso, porque el deseo de David era construirle templo a Jehová. Pero cuando el profeta le dijo que él no, por lo que había pasado y por las manos manchadas de sangre que él había tenido, entonces que su descendencia lo iba a tener. Hoy en día, hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros rehusamos y no le hacemos caso a la profeta del Señor? ¿Verdad? Porque yo lo digo muy claramente, que las personas que se oponen, las personas que hablan mal, es porque realmente no han leído esos libros de inspiración divina, esos libros de amonestación, precisamente por amor, para que nosotros no caigamos precisamente en todo esto que hemos estado leyendo sobre Saúl, sobre lo que hemos estado leyendo sobre otros, ¿verdad? Aquí, de que pues realmente no aprendemos mucho, y a la vez sí aprendemos, porque esas enseñanzas nos ayudan a no caer nosotros en esos errores. Así es que David, ¿verdad?, cómo fue un siervo obediente, un siervo humilde, un siervo sumiso, realmente, a cuando la voz de Dios hablaba, aunque, ¿verdad?, aunque hablara por medio de este profeta Natán. Así es que, hermanos, también hoy en día la voz de la profecía, la voz de la sierva del Señor también está haciendo, ¿verdad?, invitación a que no sigamos en los caminos en los cuales nosotros muchas veces vemos, ¿verdad?, que son caminos equivocados, y a pesar de eso los llevamos, y tristemente lo digo, que muchas veces nosotros estamos siendo piedras de tropiezo para que otra gente pueda llegar a los pies del Señor. Pero también nosotros vemos, hermanos, en las palabras que le dijo Dios a David, hay una promesa que le dio acerca de el nacimiento de Cristo. Porque si ustedes ven, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén. Este texto también siempre se ha entendido como una profecía acerca de Jesús, quien realmente es el que ha afirmado el reino de David. Amén. En Jesús se ha afirmado el reino. Y aquí prácticamente se le estaba prometiendo a David, no solamente que vendría Salomón, sino también que de allí, de sus entrañas, vendría el Mesías. Amén. Bueno, vemos finalmente, hermanos, que la piedad es recompensada. La piedad no es otra cosa que la consagración, el temor de Dios.
Creo que deberíamos en esta hora pedirle a Dios que nos ayude para ser nosotros piadosos, Amén. para ser temerosos del Señor, consagrados como lo fue David, y así experimentar bendiciones como las que Dios está prometiéndole a su siervo. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te pedimos que nos ayudes a tener una actitud diferente a la de Mical, antes de estar criticando, juzgando por la piedad de otros o por el fervor o el gozo de otros, que mejor nosotros nos aseguremos de tener un corazón limpio, gozoso, que también participemos de una atmósfera de gozo y agradecimiento. Ayúdanos, Padre, a desechar de nosotros esa actitud de Mical y que más bien, Padre, tengamos como David ese corazón agradecido, que se vuelque en adoración, que se vuelque en un gozo reverente. Padre, te rogamos que podamos de alguna manera mejorar en nuestra relación contigo y en nuestra forma de expresar esa alegría. Pedimos para que tu Espíritu Santo nos guíe, de tal manera que no caigamos en el otro extremo, en el del gozo irreverente que muchos hoy en día también manifiestan. Por favor, Padre, te pedimos que podamos mantenernos de aquí en adelante de una manera más piadosa, más consagrada, más temerosa de ti. Y Padre, danos el privilegio de ser bendecidos como le diste a David la bendición. Danos también a nosotros el gozo de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.